En lo alto de un cerro pelón, donde la tierra ya era más polvo que promesa, vivía Agapito, un niño de 9 años con los ojos llenos de preguntas y los bolsillos vacíos de respuestas. Su hogar era una casita remendada de barro y láminas oxidadas, levantada a puro esfuerzo sobre una loma seca que crujía bajo los pies. En ese rincón olvidado, hacía casi 4 años que no llovía. El cielo se había cerrado como una herida mal curada, y las nubes parecía que ya no recordaban el camino de regreso. Los cultivos eran apenas sombras de lo que una vez brotó. Las vacas, flacas como suspiros, miraban al horizonte como si también oraran. Y el aire, tan quieto, tan seco, que ni los grillos se atrevían a cantar. Pero aún en medio de todo eso, Agapito se levantaba cada día antes que el sol. Se echaba un poco de agua estancada en la cara, la misma que su papá guardaba como si fuera oro líquido. Se amarraba los guaraches viejos con un pedacito de mecate y salía. No a sembrar ni a jugar, salía a mirar, a caminar, a hablarle a la tierra. Se agachaba frente a los surcos agrietados y decía, casi en secreto: «No te rindas, yo tampoco lo voy a hacer». Nadie le enseñó a decir eso. Le brotó del alma, como nacen los rezos verdaderos, los que no se aprenden en libros. Su padre, don Eloy, era hombre de pocas palabras y muchas heridas. Desde que murió su esposa, se volvió como los cerros, callado, duro, pero lleno de cosas que nadie ve por fuera. Ya no reía, ya no hablaba, solo sembraba como por costumbre, como quien le pone semillas al desierto con la esperanza de que Dios escuche. Agapito apenas recordaba la sonrisa de su madre, pero tenía clavadas en el corazón sus últimas palabras: «Dios escucha los corazones que no hacen bulla». Desde entonces, el niño aprendió a orar sin ruido, a orar con la mirada, con los pies, con cada pasito que daba sobre esa tierra reseca. Una tarde, con el sol golpeando fuerte como si quisiera arrancar lo que quedaba de fe, Agapito vio algo en el suelo. Una mariposa, viva, pero con las alas hechas pedacitos. Era como ver la esperanza, caída, rota, pero respirando todavía. La recogió con cuidado, como si levantara algo sagrado, y la puso sobre una flor seca que resistía como podía en medio del polvo. Entonces se sentó frente a ella, cruzó las piernas sobre la tierra caliente y cerró los ojos. No dijo mucho, solo murmuró: «Si vos podés ver esto, hacé algo. No por mí, hacelo por los demás». Y se quedó en silencio. No pidió agua, no pidió pan, no pidió milagros. Solo pidió un suspiro, un algo, lo que fuera, con tal de que el corazón del pueblo volviera a latir. Y ahí, entre ese silencio tan profundo que dolía, ocurrió lo que nadie esperaba. El viento sopló, no fuerte, no escandaloso, solo un soplito, apenas un aliento. Pero cuando no se ha escuchado nada en años, hasta un suspiro puede sonar como una trompeta. Agapito alzó la vista. No vio nubes, no vio señales, pero ese pequeño viento fue como si el cielo hubiera abierto un ojo, aunque sea por un segundo. Esa noche, Agapito soñó algo que no supo cómo explicar. Caminaba por un campo reseco, igualito al suyo. Pero en medio del campo había una fuente pequeña. No salía agua de la tierra, caía del cielo, gota a gota, como si alguien estuviera llorando allá arriba. Él se acercaba, tocaba el agua, y ésta se convertía en luz. No entendió el sueño, pero al despertar, sintió que algo dentro de él había cambiado.
como si su pecho se hubiera llenado de urgencia. Desde ese día, Agapito ya no oraba con las manos juntas ni mirando al cielo. Empezó a orar con los pasos, con los silencios, con las cosas pequeñas. Le hablaba a los árboles secos, acariciaba a los caballos viejos, se detenía frente a los charcos vacíos y les cantaba bajito. Cada gesto, cada mirada, era una oración sin palabras, y sin darse cuenta, cada día caminaba un poco más cerca del milagro. Después del sueño, Agapito despertaba con el alma encendida. Caminaba más lejos que antes, subía cerros, bajaba quebradas, se detenía en cada sombra a orar sin decir nada. Sabía que Dios no necesitaba gritos para escuchar, solo necesitaba verdad. Y eso era lo que él tenía para darle. Los vecinos comenzaron a notarlo. Lo veían pasar con su sombrerito de palma, su morral viejo y una flor seca que siempre llevaba en la mano, como un recordatorio de algo que solo él entendía. Algunos se burlaban, otros lo observaban en silencio, como quien no sabe si lo que ve es locura o fe. Pero Agapito no se detenía. Caminaba con la mirada fija en el cielo, como si pudiera ver algo que los demás aún no podían. Una mañana, mientras descansaba bajo un mezquite, escuchó voces. Unos hombres discutían. Se escondió entre unos matorrales y alcanzó a oír lo suficiente. Si esta sequía sigue, vendemos todo y nos vamos. Ya no se puede más. Eran los líderes del pueblo, hombres grandes que antes hablaban con fuerza, ahora hablaban con resignación. Agapito sintió un nudo en el pecho. No era miedo, era compasión. Si hasta ellos se estaban rindiendo, ¿quién quedaba para orar? Esa noche no pudo dormir. Se arrodilló al lado del catre, cerró los ojos y dijo con voz temblorosa: «No dejes que se vayan, Señor. Este pueblo todavía tiene semillas, aunque estén dormidas». Antes del amanecer, Agapito tomó una decisión. Amarró bien sus guaraches, guardó una botellita con agua tibia, una piedra en forma de corazón que había encontrado años atrás y una flor seca, la misma que había recogido el día que su madre partió. No sabía por qué llevaba esas cosas. Solo sentía que debía hacerlo. Subió al cerro más alto que conocía. Tardó casi 3 horas. El sol apenas asomaba su cara y el viento era apenas un murmullo. Cuando llegó a la cima, se arrodilló. No sobre pasto ni sombra, sino sobre polvo duro. Alzó las manos, cerró los ojos y dijo solo 3 palabras: «Hacenos recordar, Padre». Y se quedó en silencio. 10 minutos, 20, 1 hora. La rodilla le dolía, el sudor le caía en la frente, la espalda le ardía por el sol, pero no se movía. Era como si estuviera sembrando algo invisible. Y fue entonces que ocurrió. No fue un trueno, no fue una voz, fue un soplo, un aliento cálido, suave, como si alguien se hubiera inclinado desde lo alto para respirar sobre él. Las ramas del árbol más seco del cerro se estremecieron. Y allí, justo en la punta de una de ellas, una gota. No era lluvia, era rocío, una sola gota, temblando como si también tuviera miedo de caer. Agapito abrió los ojos y la vio. No corrió, no gritó, solo sonrió con los ojos húmedos. Bajó del cerro con el corazón latiendo como tambor de fiesta, y al entrar al pueblo gritó con todo lo que tenía: «El árbol lloró, el árbol lloró». Algunos lo siguieron con curiosidad, otros con burla. Pero cuando vieron la gota colgando de la rama seca, algo dentro de ellos también se quebró. No era una señal grande, no era un milagro de película.
Era apenas una lágrima. Pero después de años de silencio, era suficiente para creer. El rumor de la lágrima del árbol corrió como fuego sobre pasto seco. Algunos decían que era el rocío de la mañana. Otros aseguraban que el niño lo había inventado. Pero los más viejos, los que ya no hablaban mucho, solo murmuraban: hace años que ningún árbol llora aquí. Nadie sabía qué creer, pero todos, en secreto, empezaron a mirar las ramas con más atención. Algo había cambiado. Aunque no lo dijeran, todos lo sentían. Y Agapito seguía caminando, cada día un poco más lejos, cada día con una fe más callada, pero más fuerte. Llevaba una libreta vieja donde anotaba lo que veía, lo que soñaba y lo que sentía que Dios le decía. Escribía con letra grande y torpe, como quien escribe para que lo entienda el cielo, no la gente. A veces dibujaba flores con alas, otras gotas que caían hacia arriba. Era su forma de hablar lo que no sabía decir en voz alta. Una tarde, el maestro del pueblo, don Ramiro, lo llamó. Lo sentó bajo el toldo de la escuelita vacía y con la voz tensa le dijo: «Mira, Agapito, no está mal tener fe, pero la gente está hablando mucho de vos. Algunos padres dicen que le estás metiendo ideas raras a sus hijos, que les llenas la cabeza de fantasías». El niño no dijo nada. Solo bajó la mirada. «¿Qué haces en esos cerros? ¿Quién te manda?» «Nadie, señor. Solo siento que debo hacerlo». «¿Y qué buscas allá arriba?» Agapito se quedó pensando. Luego alzó los ojos suaves pero firmes. «No busco nada. Solo llevo mi corazón donde nadie lo pisa». El maestro lo miró en silencio largo. Después suspiró, cansado. «Te estás volviendo una distracción, Agapito. Deberías dejar de caminar tanto. Aquí es donde te necesitan, no allá arriba». Esa noche, por primera vez desde que empezó a orar, Agapito dudó. Se quedó en su cama mirando el techo. ¿Y si tenía razón el maestro? ¿Y si todo lo que sentía no era de Dios, sino de su propia imaginación? ¿Y si en vez de ayudar estaba estorbando? Al día siguiente, Agapito no subió al cerro. No miró al cielo. Se quedó en casa barriendo el patio, dándole de comer a las gallinas. En silencio. El alma se le sentía pesada, como si alguien le hubiera cerrado por dentro la puerta del pecho. Ni siquiera escribió en su libreta. Don Eloy, su padre, lo notó. Por primera vez en semanas, se acercó sin decir nada y se sentó a su lado. El niño, sin mirarlo, soltó bajito: «Creo que ya no debo seguir orando». El hombre guardó silencio. Luego, como si le arrancaran las palabras del alma, murmuró: «Cuando tu mamá se fue, yo también dejé de orar. Pensé que Dios ya no escuchaba, pero desde que vos andás por ahí hablando con el cielo, algo se me mueve aquí dentro. No sé si es Dios, pero tampoco sé si no lo es». Agapito lo miró. Tenía los ojos húmedos, pero la mirada firme. «¿Y vos crees que molesto?» Don Eloy negó con la cabeza, despacio. «No, hijo. Lo que incomoda no es tu fe, es lo dormidos que estamos los demás». Esa noche, Agapito volvió a caminar. Pero esta vez no fue solo. El amanecer del jueves llegó más frío que de costumbre. Las gallinas no cantaron. El viento, que en días anteriores al menos suspiraba, esa mañana se quedó dormido. Agapito subió al cerro con su padre por primera vez. Don Eloy no hablaba, pero llevaba consigo un saco pequeño con pan duro y 2 naranjas. Era su forma de decir: «Vamos». En la cima, Agapito oró, no con palabras nuevas, sino con la misma fe antigua. Cuando terminó,
Su padre, sin decir nada, colocó una de las naranjas sobre una piedra, con respeto, como quien entrega lo último que tiene. «Es lo único fresco que nos queda», murmuró. Agapito lo miró, con asombro y gratitud. Era la primera vez que su padre ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Esa misma noche, sin aviso, algo extraño cayó sobre el rancho. No fue tormenta, no fue peste como las de antes. Fue una fiebre lenta, silenciosa, como una sombra que se va colando por las rendijas del alma. Primero fueron los animales. Las vacas se echaban y ya no se levantaban. Luego vino la tos. Primero en los niños, después en los ancianos. No era una enfermedad conocida. No había vómito, no había heridas. Solo un cansancio profundo, un apagarse por dentro, como si los cuerpos hubieran decidido rendirse después de tanto esperar. Las oraciones empezaron a cambiar. Ya no pedían lluvia, ahora pedían aliento. Ya no clamaban por pan, sino por fuerza. Y en medio de ese susurro colectivo de miedo, Agapito seguía caminando, seguía subiendo. Una de esas noches, al regresar del cerro, encontró a su padre recostado en el catre, con los ojos hundidos y la piel ardiente. «No me siento bien, hijo», dijo don Eloy, con voz ronca y lejana. Agapito corrió por agua, preparó un paño húmedo, le tomó la mano y se sentó junto a él. Su padre le apretó los dedos con fuerza, una fuerza que parecía despedida. «No llores, Agapito. Si algo me salva, que sea tu fe». Pasaron 2 días. El hombre no se levantó. El tercer día, mientras dormía con el rostro vuelto hacia la pared donde colgaba el sombrero de su esposa, dejó de respirar. Agapito no gritó, no pidió ayuda, no corrió. Se quedó sentado mirando las manos de su padre, horas, sin moverse, sin decir nada, como si en ese silencio le hablara al cielo. Cuando el sol empezó a bajar, se puso el sombrero viejo de su padre, se lo acomodó con cuidado y salió caminando en dirección al cerro. Subió sin hablar, sin llorar, sin pan, sin agua, solo con el sombrero de su padre y la determinación clavada en el alma. Al llegar a la cima, no se arrodilló de inmediato. Se quedó de pie un rato, mirando el horizonte como quien espera que algo se quiebre. Luego se hincó, abrió los brazos y levantó la cara al cielo. No dijo una sola palabra, solo permaneció allí, como un árbol sin sombra, como un altar vivo. Pasaron minutos, pasaron horas, el sol bajó. Las estrellas salieron, luego la luna. La gente del pueblo, preocupada, subió a buscarlo. Uno de ellos se acercó despacio. «¿Qué haces, Agapito?» El niño, sin bajar la mirada, respondió: «No me voy a mover hasta que Dios me escuche. Y si no responde, está bien. Él ya me habló una vez con una lágrima en una rama. Si lloró por un árbol, puede llorar por un hijo». Y volvió al silencio. Nadie dijo nada. Uno a uno, los vecinos bajaron. Pero esa noche, por primera vez en años, todos oraron. En sus casas, en los patios, en los callejones, oraron bajito, con miedo, con esperanza, con lo que tuvieran. Agapito no se movió, ni para espantar a los insectos que le rozaban las piernas, ni para limpiarse las lágrimas secas. Tenía el corazón abierto como el cielo que lo cubría, y el alma extendida como sus brazos. Al amanecer,
Cuando el sol apenas pintaba de oro las piedras, los primeros vecinos subieron de nuevo. Luego llegaron más, una veintena. Lo encontraron allí, igual, arrodillado, con la camisa sucia, los labios secos y el sombrero de su padre sobre la cabeza. «Vámonos», Agapito dijo una mujer con voz quebrada. «Ya hiciste suficiente». Pero él no respondió. «Tiene fiebre», murmuró otro. «Se va a enfermar». Un anciano se le acercó con un jarro de agua, pero Agapito negó con la cabeza. «Suave». «No me voy», susurró por fin. «No hasta que él me oiga llorando también». Y entonces ocurrió. No fue un trueno, no fue una tormenta, fue un sonido, como un suspiro profundo, como si la tierra entera respirara al mismo tiempo. Las piedras vibraron, las ramas secas se estremecieron, y del cielo completamente despejado empezaron a caer gotas. No eran muchas, no eran gruesas, pero eran reales. Una niña levantó la mano. Tal le cayó en la mejilla. «Está tibia», dijo, con asombro. Otra mujer abrió la boca para hablar, pero solo se arrodilló. Las gotas no caían sobre el pueblo, caían solo allí, en el cerro, en el lugar donde Agapito oraba. Y no era agua común, era suave, luminosa, distinta, como si viniera no de las nubes, sino de un corazón más alto. Agapito abrió los ojos. Una gota le cayó en la frente. Cerró los párpados. Sonrió. Y por primera vez en días, habló con voz firme. «Gracias, Padre. Yo también te escuché». Luego cayó hacia atrás, no desmayado, no derrotado. Cayó como quien se rinde por fin, en los brazos de alguien que llegó a tiempo. Las mujeres lo tomaron en brazos. Los hombres oraban. Nadie gritaba. Nadie corría. Solo lágrimas, tantas que ya nadie supo distinguir si eran de los hombres o del cielo. Aquel día quedó grabado en la memoria del pueblo como el día en que Dios lloró con nosotros. Nadie lo explicó. Nadie lo discutió. Todos lo supieron. No fue lluvia, fue consuelo. No por castigo, no por culpa, sino porque un niño oró con tanta verdad que ni el cielo pudo seguir callado. Después de aquel día, algo cambió en el Jícaro. No fue que empezaran a llegar tractores, ni que el maíz volviera a crecer de un día para otro. No, fue otra cosa. Fue el aire, el modo en que la gente se miraba, la manera en que los silencios pesaban distinto, como si todos hubieran aprendido a escuchar lo invisible. Agapito despertó 2 días después, en su casa, con una manta sobre el pecho y una taza de caldo esperándolo. Lo cuidaban entre todos, por turnos. Nadie hablaba mucho cuando él estaba presente, como si no quisieran interrumpir lo que todavía pasaba dentro de él. Una mañana, cuando ya podía caminar, salió al patio, y allí, justo en medio de la tierra cuarteada, había una flor, una sola. Nadie la sembró, nadie supo cómo llegó. Era blanca, brillaba, como si llevara luz por dentro. Don Ramiro, el maestro, fue a visitarlo. Llevaba en las manos una hoja de papel y en los ojos algo nuevo, respeto. «He escrito sobre lo que pasó», dijo con voz baja. «No sé si el mundo lo va a creer, pero ya no importa. Lo importante es que nosotros lo vivimos». Agapito asintió. Luego, sin decir nada, le entregó su libreta. «¿Me la prestás? Te la doy. Lo que está ahí no es solo mío». Desde ese día, las palabras de Agapito comenzaron a viajar, caminantes
pastores, maestros, todos las llevaban. No hablaban de milagros gigantes ni de visiones celestiales. Hablaban de oraciones pequeñas, de gestos silenciosos, de la fe que se sostiene cuando ya no queda nada más. Con los años, el jícaro no se volvió rico, pero volvió a llover. Poquito a poco, lo suficiente, lo justo. Cada año, sin falta, nacía una flor blanca en el mismo lugar donde Agapito se arrodilló. El niño creció, se volvió joven, luego un hombre delgado, de mirada serena y manos curtidas. Nunca se fue del pueblo. Se quedó enseñando a leer, sembrando, caminando por los cerros, escribiendo en libretas que luego dejaba olvidadas en las bancas de la iglesia, en los bolsillos de los ancianos, bajo las almohadas de los enfermos. Nunca habló de aquel día en el cerro, pero cuando alguien le preguntaba si era verdad que había hecho llorar a Dios, él solo sonreía y decía: a veces el cielo llora, no porque esté triste, sino porque está muy cerca. Y esa frase dicha con humildad se volvió himno en los labios del pueblo. Así, sin buscar fama, sin reclamar mérito, Agapito vivió sembrando la misma semilla que él había regado con su fe. La certeza de que Dios sí escucha, especialmente cuando el corazón no hace ruido, y que, a veces, lo único que necesita el cielo para romper su silencio es que Ale recuerde cómo llorar.